Muchas gracias a Casa del Libro por acogernos en este espacio tan fantástico que nos ha acogido ya bastantes veces. Y muchas gracias a Nazaret Castellanos por estar aquí, que nos lo debías. Lo debía. Lo debía. Lo debía. Es decir, se lo debía al público de Barcelona, porque en Madrid ya hicimos la presentación en su momento, pero claro, de esto hace más de 1 año y medio. Sí. Entonces, con más de 1 año y medio, con el libro rodando y 18, me parece, ediciones, que son bastantes, yo creo que todo el mundo habrá leído el libro. Espero. Y si no, ya sabéis, aquí lo tenéis. Bueno, lo digo porque yo le haré un par de preguntas a Nazaret y os explicaré un poquito lo que fue para mí el descubrimiento de este libro y de ella, por supuesto, porque para mí fue un descubrimiento. Yo no estaba en Instagram ni sabía nada de lo que pasaba alrededor del universo Nazaret. Y luego le haré un par de preguntas y entonces después os la dejaré a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que es un libro que está tocado por la gracia divina. Y es que además me gusta en un libro de ciencia utilizar un símil de religión o de espiritualidad, porque entonces es más redonda la lectura, ¿no? Porque era la época de la pandemia, entonces había empezado una colección que en aquel momento salió en pleno confinamiento y era una colección que se llamaba En órbita y que había algún libro de neurociencia. Y claro, fue un momento muy difícil. Y entonces las directrices del director de la editorial, Agustín Paniker, fue, oye, busca a alguien de aquí, porque estamos haciendo siempre muchos autores extranjeros y aquí tiene que haber gente que tenga nivel y que tenga categoría. Claro, él me ponía un listón muy alto, que me hablaba del libro de Cairós, que tú conoces muy bien, que se llama Neurociencia y Meditación, el Meditación de Singer. Y cerebro. Meditación y cerebro, de Mathieu Ricard y de Paul Singer. Bueno, yo estaba absolutamente perdida y entonces me puse en mente divagando, como el otro libro que sacamos en la colección. Y con mi mente divagando, de repente, ¡pum!, di con un artículo en El País y estas cosas que Nazaret explica también y que hoy nos explicará, que es que el cuerpo sabe antes que la mente, mis ojos se fueron allí. Mis ojos se fueron allí porque anda que mira que hay cosas que ver en un periódico y de repente... Bueno, era un artículo de Juan Arnau al cual pues ya conozco y ya sé... Pero bueno, ya le he leído y hay veces que me lo dejo para otro día o lo que fuere. Y de repente vi que era un artículo a dúo con Nazaret Castellanos, que no sabía quién era. Me leí el artículo, discerní lo que era Juan Arnau, porque ya lo conozco, y entonces vi que allí había una aportación muy interesante de esta chica. Entonces googleé y entonces vi que era directora de la cátedra, de la única cátedra de meditación en la Complutense de Madrid y dije, esta es la que busco, este es el perfil. Tenía un currículum brillantísimo, era física teórica, pero luego tenía de esto de neurociencia, su doctorado de neurociencia, había estado en el Instituto Max Planck, que hacemos con Wolf Singer. Con Wolf Singer, o sea, es que bingo. Y pensé, ¿ves? A veces mente divagante da con el clavo. Pero bueno, yo no sabía. Entonces hice la siguiente estado de la mente, que es cazador-recolector. Yo tiré la caña, le mandé un mensajito por WhatsApp, le dije, hola, soy Ana Paniker, de Editorial Cairós, y no sé si te interesaría colaborar con nosotros, me gusta lo que haces. Y me contestó, esto lo recuerdo perfecto, ¿te puedo llamar más tarde? ¿Ah, sí. Sí, me acuerdo de esto. Y bueno, yo había echado la caña a ver qué pasa. Y me llamó, efectivamente, porque piensas, bueno, a veces no te llaman, ¿no? Porque piensan, bueno, ¿esta quién es? Me llamó y me encantó porque me dice, bueno, ahora ya puedo hablar con tranquilidad, estoy bañando a mi hija. Y pensé, gracia divina, porque como decía Santa Teresa de Jesús, que estoy con ella,
Dios también está entre los pucheros. Claro. Y Dios está entre los... En ese momento estaba en el baño. Y para mí fue perfecto porque te vi en tu cotidianeidad y pensé, bueno, es una persona que está abierta, bueno, que me dice estoy en el baño. A mí me gustó. Pensé, seguimos bien. Entonces, bueno, y que te mando material y tú me dices a ver qué es lo que os interesa. Me mandó cantidad de material, interesantísimo todo. Claro, yo no es mi tema. Recuerdo que sí te dije, hombre, esta frase de Damasio del cuerpo sabe antes que lo que la mente no sabe, ¿no? Claro, esto realmente está muy bien, es como un eslogan fantástico, ¿no? Y ella me dijo, bueno, yo ya te diré sobre qué quiero hacer el libro. Y al cabo de nada me dijo, mira, a mí me interesa esta temática porque es muy innovadora, es muy nueva y da la vuelta al calcetín. Es decir, cómo, el subtítulo del libro, los órganos influyen en el cerebro. Y yo pensé, bueno, fantástico. O sea, mi cerebro cazadora-recolectora ha funcionado muy bien. Esto era la primera parte. La segunda parte era, bueno, a ver cuando reciba el manuscrito. Sí. Porque claro, los científicos normalmente lo de escribir no es mucho lo suyo, aunque hoy hablábamos comiendo que ya se han puesto mucho las pilas y hay grandes divulgadores de ciencia. Pero yo qué sé, igual ella no era lo suyo. Y bueno, nada, quedó la incógnita. Pensé, bueno, ya lo arreglaremos y tal. De repente, al cabo de unos meses, que ella se pudo poner y tal, en verano o así, me manda el manuscrito. Muy bien, abro la primera página y empiezo a leer y entro en la Sierra de Tramontana, que ella está recogiendo naranjas con su hija, que su marido está haciendo unos movimientos de qigong y que están rodeados de olivos y su marido se llama Olivier y su hija se llama Minerva, que yo es que no caía, he caído hoy cuando me lo has dicho. Y Minerva, o sea, Atenea fue la que dio el regalo a Atenas. Ajá. Del árbol del olivo y por eso los atenienses la tienen como su patrona. Y bueno, eso era mi mundo. Y me quedé al principio un poco desconcertada, pero luego pensé, bueno, bienvenida al mundo, criatura, pensé en el libro, porque tienes todos los dones, como Atenas, ¿no? O sea, tienes... Luego seguí leyendo, claro, obviamente, y vi que efectivamente tenía todos los dones. Tenía el rigor científico que buscamos, el rigor, el background, ¿no? El background más estricto y más fiable. Y tenía luego todos los dones de transmisión, de transmitirlo con la gracia. Con la gracia es un libro tocado por la gracia. Es decir, un tema que podría ser arduo o difícil de digerir, porque claro, que te empiecen a hablar de la digestión del intestino, de cagar, perdón que diga esto, pero es que era el tema, era uno de los temas, el corazón, y todos los órganos y tal. Y yo pensaba, bueno, esto puede ser duro de digerir. Y sin embargo ella lo adereza. Primero lo estructura muy bien y luego lo adereza con una cantidad de frases, referencias a filósofos, a poetas, escritores, historia de la que a mí me encanta, historia de la medicina occidental. O sea, lo hace súper ameno y bueno, yo creo que realmente es un libro logradísimo y estoy orgullosísima de que lo hayamos sacado nosotros, porque realmente es una joyita. Y luego vi que existía el universo Nazaret y que existía Instagram y que tenía no sé cuántos, bueno, creo que ya tienes como 500.000 seguidores. Pero esto para un editor sí es muy importante, pero para mí era secundario. Luego ves que es muy importante porque es su capacidad de comunicar.
que es algo muy difícil y muy necesario en el mundo de la ciencia porque es como un ámbito muy cerrado que tiene una jerga muy de ellos y que entre ellos os entendéis y claro, los que estamos fuera pues necesitamos que nos lo traduzcan, ¿no? O sea que llegados a este punto, espero que estéis todos muy erguidos en vuestra silla, con el cuerpo muy erguido, no os voy a decir que aguantéis el lápiz en la boca. Bueno, porque esto lo explica Nazaret muy bien y yo desde luego desde el momento en que lo leí lo tengo muy en cuenta. Cuerpo erguido y cierta sonrisa en los labios y de pronto te cambia la visión de la realidad. Quizás imperceptiblemente, pero si lo mantienes ya no es tan imperceptible, ya ocurre algo, ¿no? Bueno, esto hasta aquí esta historia tan fantástica de este libro porque ocurrió, no fue una cosa forzada, sino que las cosas discurrieron bien desde el primer momento, ¿no? Por eso, bueno, entonces yo le voy a hacer un par de preguntitas y luego vosotros proponéis las vuestras. La mía está relacionada, la primera que te quisiera hacer es, ya que tú planteas esta teoría tan súper interesante, que es, además me encanta la palabra, salirnos del cerebrocentrismo del que tú hablas, para darle voz a los órganos que hasta ahora prácticamente tenían muy poca representatividad en el órgano de gobierno, porque como estamos en elecciones, ya lo estoy viendo todo con el gobierno y los súbditos. Resulta que los órganos no son súbditos, no son tales súbditos del cerebro, aunque en el cerebro esté el lugar de guía, sino que existe un diálogo, existen unas respuestas y existe un intercambio de información. Las mujeres, desde la menarquía, desde la primera regla hasta la última que se nos va, con los intermedios de probables embarazos y lactancias y pospartos, etcétera, etcétera, yo creo que es un mensaje que nos es muy familiar, en el sentido de que desde los 13 años o así, hay un órgano que no para de enviarte información mensualmente y que tú cambias de humor o incluso a nivel cognitivo y ahora en esta época y ahora la otra, incluso la sociedad, ha respondido mal, bueno, debe tener la regla. Incluso la sociedad tiene asumido que por tener la regla igual tienes un cambio de humor o un estado distinto. Entonces mi pregunta es, tú por ser mujer tenías muy claro que los órganos tenían algo que decirnos. Sí, absolutamente, absolutamente. Pero bueno, empezaría pues agradeciendo estar aquí, agradeciendo a Ana, Agustín, todo el equipo de Kairos, pero sobre todo a Barcelona, porque pues es una ciudad que amo, que me encanta, que tenía que haber venido hace un año y no pudo ser, así que estoy aquí muy contenta, muy feliz. Llevo un par de días aquí que lo estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, eso también lo debo pues a este libro, ¿no? Que tantas alegrías nos ha dado y bueno, y sobre todo pues a la gran acogida, respeto y cariño que siempre recibo, ¿no? de tantas personas. Y bueno, contaba antes, Ana, ¿no? Cuando pues, me llamaste, me escribiste para escribir el libro y que yo estaba bañando a la niña. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo que tú me dijiste cuando hablamos es, bueno, quiero esto, quiero tal, todo lo que has relatado. Dice, pero además quiero que sea una mujer la que lo escriba, sí, que sea una mujer la que nos hable del cuerpo, porque yo creo que la mujer está muy vinculada al cuerpo, ¿no? Recuerdo que me habías dicho esto precisamente. Y entonces es verdad que cuando yo empecé, ¿no? a inquietarme por cómo estábamos haciendo la ciencia o cómo yo la hacía, hasta aquel momento y empecé a pensar que teníamos que abandonar ese cerebrocentrismo. Yo estaba en la universidad en Londres, en el King's College, y estábamos en un proyecto muy bonito de daño cerebral en neonatos, ¿no? Y era un proyecto súper bonito porque íbamos midiendo el cerebro de los niños desde que nacieron con un daño cerebral
hasta que ya eran adultos. Entonces era ir viendo las secuelas de ese daño cerebral en el neurodesarrollo, luego la adolescencia era adulto. Era un proyecto que se inició en el año en que yo nací. Por tanto, cuando yo llegué al proyecto, yo ya estaba evaluando los cerebros de aquellos niños que hoy tenían la edad que yo tenía en aquel momento, ¿no? Y entonces, cuando yo empiezo a ver que decir, bueno, ¿y por qué solo les medimos el cerebro? ¿Por qué solo preguntamos cómo ha sido la evolución de esta persona? Porque no solo era el cerebro, era cómo se había adaptado toda su psicología, la conducta, trauma, tal, ¿no? ¿Por qué solo miramos el cerebro, ¿no? Si yo me veía pues tan asociada a la tripa, ¿no? Era algo que nosotras, ¿no? Y más la mujer, tenemos como mucha relación con todo lo que nos expresa, ¿no? La tripa, el intestino y el estómago, ¿no? Luego vamos a útero, la respiración. Yo sentía mucho, ¿no? Que el corazón pues tenía algo que ver. Recuperaba, porque hay una parte de la medicina que aquí en España pues, no se ha estudiado nada, pero que en Londres había una pequeña rama que era la arqueología en la medicina. Es decir, cómo la medicina ya consideraba el cuerpo, de qué manera, ¿no? Entonces era recuperar ese simbolismo que tenían los órganos, o sea, tener una lectura más sapiencial, no solo el corazón, esa bomba que bombea, que no sé qué, el intestino que coge y hace esto y lo otro, que es maravilloso, ¿no? Sino qué significa, ¿no? Y entonces yo empezaba a ver todo aquello y yo decía, wow, estamos en un proyecto, ¿no? En el King College, que es como uno de los mejores sitios, ¿no? Para estudiar neurociencia, y nos queda toda la parte del cuerpo, ¿no? Entonces aquí es donde empezó pues, ese malestar, que en aquel momento se vivió con malestar, porque siempre cuento, ¿no? como anécdota que yo fui a mi jefa allí al despacho a Londres, era muy british, ¿no? Y le digo, bueno, ya que tenemos tanto dinero, ¿por qué no medimos, en vez de medir solo el cerebro, por qué no le pedimos muestras de sus heces para medir la microbiota? Entonces ella levantó así las gafas y se quedó así mirando como diciendo, esta españolita no ha entendido la... ¿Qué? ¿What? ¿Heces? ¿Las heces? O sea, como en un proyecto de neurociencia. Y entonces se quedó así tal y se fue y me dijo, you're very funny, eres muy divertida, Naza, que very Spanish, qué divertida. Y yo me quedé como joroba. Y al día siguiente vino y me dijo, mira, yo espero que esto ha sido una broma, ¿eh? Pero esto por favor no lo vayas diciendo por ahí, que vas a quedar muy mal, ¿no? Y entonces era como, wow, y estoy hablando de hace 12 años, ¿no? Cuando ya sale, ¿no? La primera Nature, ¿no? Que muestra la influencia del intestino sobre el cerebro, se lo envié. ¡Hola! ¿No? Y sí. no me soy la españolita. I am very funny, ¿no? Yes. Soy muy maja, que sea que soy muy maja. Y no me contestó, ¿no? ¿Por qué? Porque suponía cambiar completamente. Y yo entiendo, ¿no? En aquel momento me enfadé muchísimo y no sé qué, ¿no? Pero claro, yo entendía que era como algo completamente loco. ¿Qué tendrá que ver el intestino con el cerebro, ¿no? Y entonces, en poco tiempo, pues le hemos dado un poco la vuelta, ¿no? Hemos empezado a ver, pues de repente, que es todo el cuerpo. Entonces, esto nos aporta mucho, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya vuelvo a Madrid, a la universidad, pues ya le propongo a la universidad el hacer este proyecto, ¿no? De la interacción cerebro-órganos, ¿no? Entonces no, tampoco fue muy bien acogido, ¿no? Gustavo, mi compañero, creo que no somos muy bienvenidos, ¿no? Me decía, y claro, y era así, pues nos miraban, pero claro, no quedaba ahí, sino que era interacción cerebro-cuerpo en meditadores. Entonces ya era como, a la hoguera, por 2 razones, ¿no? Y entonces esto me lo llegó a decir que siempre lo cuento un poco como anécdota, y siempre le he pedido permiso para contarlo, con esos pelos de loca que tienes, alguna hoguera te tiraban, seguro. Porque decíamos algo que realmente era muy escandaloso, ¿no? Que era pues, que los órganos influían en el cerebro y luego además que la meditación podía reorganizar esa interacción entre ellos. Esto nos costó mucho abrirlo, pero bueno, pues ahí fuimos muy constantes, veníamos, pues el grupo, o yo llevaba ya muchos años en la investigación, pues ya yo había conseguido pues, publicar, había estado con Wolf Singer en el Max Planck, en el King's, entonces usando siempre el método científico muy bien, logramos poco a poco,
abrirnos paso hasta que ya se aceptó. Y entonces el otro día ya voy y digo, bueno, quiero hacer un proyecto nuevo. Te digo así, o sea, no has salido de una guerra, ya estás en otra. O sea, te gusta la bronca, ¿no? Dice, ¿qué quieres hacer? Entonces dice, quiero estudiar la interacción útero-cerebro, ¿no? Que a mí me parece que esa es, dije, ahí quiero meterme de lleno. ¿Por qué? Porque no hay nada. Y porque repasando toda la literatura científica de la historia de la ginecología es indignante, ¿no? Y entonces hay que recuperarlo, ¿no? Hay que recuperar esa visión, el útero, la memoria, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi nueva guerra, ¿no? Que ya echaba de menos el olor a hoguera, pero esa yo creo que ya entra en otro momento, yo creo que va a ser aceptada, bueno, ya lo veremos, ¿no? Sí, pero sí. Va a ser muy bonita. Órgano a órgano, vamos. Sí, verdaderamente. Óyeme, pues hablando de los órganos, es decir, del cuerpo, tú hablas de la percepción, claro, también naturalmente, y hay un momento que dices que, claro, nosotros no podemos ser conscientes de todo lo que percibimos, pero que todo lo que percibimos está ahí, o dónde está. Es decir, todo lo que percibimos, pero de lo cual no somos conscientes, puede estar repartido por el cuerpo, susurrándonos y nosotros sin escucharlos, hasta que de pronto un día, quizás tomándote un té y una magdalena, como Proust, ¡pum!, escuchas y escuchas algo que se apodera de ti. Es decir, tú en ese momento no lo puedes procesar intelectualmente porque Proust dice, y tú lo pones, sí, que me encanta que inicies el capítulo del intestino con esto porque realmente es muy interesante ese tema, y que él tiene que discernir luego, que luego le llevó 14 tomos discernir el tema de la magdalena, pero bueno, cada uno lo hace a su manera. Entonces yo me pregunto, ¿tú crees que sería muy atrevido decir que... porque a él el cuerpo le envió una información verídica. Él tuvo una vivencia, no tuvo un recuerdo, tuvo una vivencia de aquel momento que él era un niño y que era un ser feliz y despreocupado de todo y que merendaba magdalenas con té. Entonces, esa vivencia que luego, como es vivencia, no la puede repetir y la va perdiendo, luego él bueno, pues escribió esa cantidad de libros hablando de esto. Es decir, el cuerpo nos dice siempre la verdad y la mente, como ya nos dijo Buda hace 2500 años, la mente miente, que también me gusta mente miente, y el cuerpo tiene todo este repositorio de inconsciente, o sea, es localizable. Pues mira, hoy justo, ¿no?, hablábamos de Krishnamurti, los diálogos con David Bohm, que fue un físico. Y hay un aspecto de toda la teoría de David Bohm que hemos utilizado mucho en la física, pero que nosotros hemos intentado traer a la neurociencia, que es toda la teoría de lo que se llaman las variables ocultas, ¿no? En esa teoría pues, se propone que hay muchas más variables que se llaman ocultas o también llamadas oscuras, que están interfiriendo en algo, pero como son oscuras no las puedo ver. Pero la teoría lo que propone es que al menos tengas en cuenta que pueden estar influyendo en este sistema cosas que tú no las ves, pero que están ahí, que llamamos ocultas porque no sé qué son. Entonces, cuando se empezó a estudiar pues la actividad, la divagación del cerebro, la actividad basal del cerebro, en un principio se pensó que era una actividad completamente desordenada, ¿no? Y es más, se describía matemáticamente como esos procesos estocásticos, o sea, esto es aquí un lío, no hay quien entienda nada de esto. Cuando poco a poco se ha ido viendo todas las cosas que influyen en esa actividad, con esas variables se ha ido explicando. Es decir, imaginaros, ¿no?, pues, que yo estoy aquí y de repente doy un grito y dice, pues se ha vuelto loca, ha pegado un grito. Pues a lo mejor es que hay alguien detrás que me ha pegado. Pues entonces conociendo eso se explica mi comportamiento. Pero ¿qué pasa? Que está ahí detrás, está oculto y como no los veis, pues piensas, pues mira, Naza se ha vuelto loca y de repente ha pegado un grito. Entonces, esto mismo con la neurociencia, pues es el cambio, ¿no? Hay que tener en cuenta eso.
Una de las variables ocultas que explicaban ese funcionamiento a veces inexplicable de muchas estructuras del cerebro son los órganos. Entonces ahora dice, o sea que si tengo en cuenta que el estómago está así, o la respiración está haciendo esto, o el corazón acaba de latir, si tengo en cuenta esa información, resulta que entiendo más lo que ha hecho el cerebro. Entonces las variables ocultas son cada vez menos las que son ocultas. Es decir, vamos poniendo luz. Entonces, de momento ya tenemos esos 3 ejes, el intestino, la respiración y el corazón, que ya nos ponen un poquito más de luz en explicar cosas que era como, ¿quién rige esto? Aquí de repente surge una actividad que no sabemos de qué ha venido, esto es un desorden. Vale, pero no solo influye aquello que está dentro de nuestro cuerpo o el cuerpo en sí, influye todo lo que nos está rodeando. Entonces, hay un montón de cosas, como decías, ¿no? de Proust, ¿no? Que de repente percibe, ¿no? Tiene esa experiencia que no se espera para nada, ¿no? Entonces, el observar nuestra propia experiencia y darnos cuenta de qué es lo que lo ha generado nos vale como para ir desenmascarando cada vez más esas variables que son ocultas. Darnos cuenta de que si yo paso por un sitio y de repente huele algo. Hoy, por ejemplo, ¿no? una persona que me ha hecho una entrevista me comentaba que algunos agentes inmobiliarios ponen, cuando van a vender una casa... Ambientador. No, calientan pan en el horno. Y entonces tú entras a la casa y huele a pan. Y entonces, claro, yo entro a la casa y digo, de repente esta misma casa me parece un hogar, ¿no? Entonces digo, ¿lo ves? Por eso hay que tener información. Si yo voy a comprarme una casa y veo que huele a pan, digo, cuidado, me está engañando a mi hipocampo, está intentando metérmela, que a lo mejor me gusta la casa, pero a lo mejor no. Pero quiero decir que si cuanto más conocimiento tengas sobre mí, yo a lo mejor tengo un poquito más de libertad sobre mis decisiones, que esto es muy Damasio, ¿no? La conciencia corporal nos ayuda a tomar decisiones, la influencia del entorno. Todo lo intentamos explicar siempre desde nosotros mismos. Yo, y todo es por mí. Oye, es que a lo mejor este entorno me está poniendo un poco nerviosa, o es que a lo mejor tal presencia, ¿no? Entonces, saber todo lo que nos influye, entonces estamos como recuperando o poniendo luz a muchas vulnerabilidades, ¿no? Y entonces a mí me parece, ¿no? Que dar luz a tu propia vulnerabilidad te hace más humano, ¿no? Pero sobre todo te hace más fuerte, más libre, en mi opinión. Te refuerza. Esto no funciona, ¿no? Eso ahora mismo no. Es que va cambiando de colores ahora. A lo mejor se está acabando la pila. Sí. Reconocer la vulnerabilidad es fortalecerte, desde luego. Esto está clarísimo. Aparte yo sigo con mi manía de localizar, que quería localizar el inconsciente, porque claro, los que venimos de letras y el inconsciente, el consciente, el no sé qué, siempre lo ubicas en el cerebro. Esto es algo, bueno, típico. Entonces, que de repente esté ahí... Y yo recuerdo una vez que fui a un osteópata y que me hizo un catacrack de una zona de aquí, y de repente, ¡pum! No me pasó lo de la Madalena de Proust, pero prácticamente tuve una vivencia de algo algo que yo recordaba, lo recordaba perfectamente, pero no lo había vivido, no lo había revivido. Y pensé, qué curioso, ha salido de aquí, de mi costado, ¿no? O sea, que realmente sí, el cuerpo sabe, tiene cosas por ahí. Mira, hace poco salió un artículo más relacionado con trauma, donde se mostraba que, como tú dices, yo hay cosas de las que me acuerdo, pues sí, me pasó tal y cual, pero otra cosa es que las vivas. Exacto. Y es desde la experiencia desde donde más puedes trabajar. Entonces, adoptar la postura que tú piensas que tenías en el momento que te sucedió eso te ayuda a revivirlo. El actor utiliza mucho las posturas y los gestos del personaje. Y eso se ha visto que facilita esa supresión de la propia ínsula que te quita de en medio para meter al personaje, ¿no? Entonces, volver a adoptar esa postura porque muchas veces, ¿no? Recordamos las cosas, pero desde un punto de vista como muy de la memoria de los datos. Me pasó esto y lo otro, pero no es igual que vivirlo. Eso. Y eso es lo que hay un artículo que ha salido en Nature hace un mes, ¿no?
que es muy bonito, ¿no? Fijaos cómo, es que a mí me parece que estamos viviendo un momento científico que es muy bonito porque se están saliendo cosas y abriéndose a conceptos que eran impensables, ¿no? ¿Qué es lo que transforma la información en conocimiento? Claro, es que qué tema más interesante, ¿no? Vale, yo puedo saber algo, ¿eso significa que has comprendido algo, que has aprendido? ¿Cómo aprendemos de las experiencias, no? Y entonces, claro, ahí sí o sí, ¿no? En todo el artículo hablan de cerebro mucho, bla, localizan, no sé qué y tal, son Nature, y van a los órganos. Van a los órganos, a la experiencia, a revivirlo, ¿no? A la sensación, a la postura, a las sensaciones del propio cuerpo, ¿no? Sí, 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 claro, porque está unificado, ¿no? Obviamente está unificado. Y ahora que has dicho esto de la ínsula, me he acordado también que, claro, es que para mí todo este lenguaje... Ahora ya Te has está... recordado a Sancho Panza, ¿no? Claro, La ínsula de Barataria. que además tú hablas de los molinos también. Pero es Damasio, ¿no?, que dice que en la ínsula está nuestra autoconciencia. Sí, es Damasio Craig, es la teoría más aceptada. Exacto. Esto también es una cosa que a mí me... Hay una teoría muy reciente que está en bronca con la otra, porque hay unas guerras ahora muy interesantes en el mundo científico. Hay que estar muy ahí al loro porque yo creo que van a cambiar muchas cosas. La mayoría lo sitúa en las ínsulas, ¿no? Pero hay una teoría que ha surgido ahora que es en la corteza occipital, ¿no? Muy con los ojos, con la mirada. A mí me gusta mucho, pues yo creo que va mucho de reinventar la mirada. Pero entonces, podemos localizar la autoconciencia y, por lo tanto, el comenzar a construir tu identidad en una zona determinada del cerebro. Bueno, es verdad que se ha abandonado mucho el localizacionismo en el cerebro, ¿no? Aunque siempre se sigue como intentando localizar esta zona o esta es la más importante, la más involucrada. Ahora se habla más de redes, ¿no? Varela, hablábamos hoy, ¿no? Pues sí. Es más distribuido en las redes, ¿no? Pero se sigue, ¿no?, con esa casi obsesión de dónde está exactamente, ¿no? Porque yo creo que ahí se pierden. En la famosa discusión de los que creen que la conciencia la produce el cerebro y los que creen que no. Ojalá hubiera discusión. Bueno, no hay discusión, claro. Cada uno tiene su creencia. Pero bueno, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Es decir, tú con todas estas... Es que me tiran a la hoguera. ¿No? Me hace que me tiran a la hoguera muchas veces. No. Que antes tienes que escribir lo del útero. Antes tengo que hacer lo del útero, luego ya me pueden quemar en la hoguera. Pero tú tienes alguna... A mí me gusta que se estén pegando. Ajá. Porque hasta hace poco no se pegaban. Se ignoraban unos a otros. Bueno, gobernaban unos, ¿no? Y me parece bien, y yo no digo que sea una teoría sobre otra, ¿no? Pero un tema tan complejo, ¿no? Como dices, que como si genera la consciencia, el cerebro, ¿no? O sea, a mí me parece que es un tema donde la riqueza está más en la pregunta, porque yo creo que será eternamente una pregunta, ¿no? Ya. Espero. Bueno, tú ya dices que se puede hablar de lo que ocurre si hay una parte dañada del cerebro, de lo que le ocurre, cuál es el resultado en la conciencia, ¿no? Mira, en el libro que está en Kairos, el de Cerebro y Meditación, que es ese diálogo entre... Wolfsinger es uno de los mejores neurocientíficos del mundo, el padre de la teoría de la percepción, de la sincronización, ¿no? Que fue mi jefe cuando yo trabajaba en el Max Planck en Alemania, ¿no? Uno de los mejores, además un ser muy elegante, muy científico, pero muy, muy respetuoso, ¿no? Entonces él pues se presta, que no siempre es así, a escribir un libro con un biólogo, un hombre que tiene un doctorado en biología molecular, que abandona la ciencia y se convierte a monje tibetano, ¿no? Matthew Ricard. Y entonces ambos escriben un libro, ¿no? Hay un diálogo, ¿no? Y entonces sale este tema, ¿no? De lo creo, no, tal, no sé qué. Y entonces dice, bueno, lleguemos a un punto medio. Vamos a decir que da lugar. Porque da lugar es un concepto que nos satisface a todos. El que piensa que lo crea se queda a gusto y el que piensa que no también se queda a gusto. Entonces yo suelo utilizar el da lugar porque me parece que es vivir en un puente, no en un sitio o en el otro.